Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos y emocionada de poder presentarles este precioso vestido, ya sea que lo tejan como blusa o como vestido. Están todas las instrucciones para que lo haga a su medida. Es tan sencillo que está tejido en una sola pieza desde el cuello hasta la orilla de la falda, no lleva costura. El punto es muy simple y muy rápido para tejerlo en el color que guste. Para hacer este vestido usé este hilo, es 100% algodón, se llama Nani, así lo van a encontrar en mi tienda en línea con ese nombre. Pueden visitarla para que vean. Queda el tejido muy bonito con este hilo, muy suave y tiene una caída muy especial para hacer cualquier prenda que guste. El gancho que estoy usando es el número 4. Se van a necesitar marcadores y las tijeras. Antes de empezar, les voy a explicar cómo pueden hacer el cuello en diferentes medidas. Aquí tengo el cuello, esta es la parte del frente. Son 24 cadenas, 24 puntos altos vamos a tejer en la primera vuelta. Y 24 puntos altos que son dos lados de la parte del frente. Este es el hombro, 41 y 41 el hombro, y la misma cantidad en la parte de la espalda vamos a colocar igual 24 y 24. Voy a multiplicar 4 veces 24 porque son 4 lados iguales de la espalda y del frente, que son 96 cadenas, y 41 y 41 del hombro son 82. Ya sumando son 178 cadenas que voy a tejer para esta medida. Si ustedes la quieren hacer con más cadenas, van a aumentar en los hombros que sean cadenas impares. Aquí pueden ser 51, 57, 47, 43, cualquier cantidad aquí que no sea par. Y aquí en el cuello de la espalda y del frente también tienen que ser pares. Estas dos cantidades deben de ser pares cuando hace la forma de la V el cuello. Esto va a ser el tamaño de la blusa, el cuello, ahí lo va a definir la cantidad de cadenas. Ahorita por lo pronto vamos a tejer 178. Ya les digo cómo pueden aumentar o disminuir también. Pueden ser 27 cadenas en esta parte, pueden ser 29, 35, cualquier cantidad según el hilo que vaya a tejer. Este es el hombro. Puede tejer esta misma cantidad de cadenas y con la primera vuelta, y mide la primera vuelta y ahí va a tener una base para saber cuántas va a aumentar o cuántas va a disminuir. Es fácil para tener esta base para empezar. Aquí tengo 178 cadenas. Aquí deslizo en el primer espacio de cadena, pero antes se revisa la cadena que esté a un solo lado para que no vaya a quedar torcida. Y voy a empezar a tejer 41 cadenas más 24, que van a ser 65 cadenas, porque vamos a empezar en el hombro, en la espalda, en esta parte. Estas 65 cadenas se van a tejer con punto alto. Empiezo con 2 cadenas para el primer punto alto y tejo 64 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo los 41 puntos del hombro y los siguientes 24 puntos son para la parte del frente, es la mitad del cuello. Aquí tejo una cadena y en el siguiente espacio tejo el punto alto. Ahí está la cadena de separación y voy a marcarlo. Así ya no tenemos que contar los puntos cuando estemos separando la manga o vayamos a continuar tejiendo la parte del cuello. Aquí voy a continuar para tejer 24 puntos y marco. Aquí marqué después de los 24 puntos
y tejo los 41 puntos del siguiente hombro y la mitad de la parte de la espalda. Ahí tengo 24 puntos. Tejo la cadena y en el siguiente espacio el punto alto lo voy a marcar. Este es el centro de la espalda y voy a continuar para tener al final de la vuelta 24 puntos. Aquí están los 24 puntos del cuello. Voy a marcar para cerrar la vuelta y ahí tenemos la primera vuelta. En la segunda cadena deslizo, empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas, paso al siguiente punto y tejo un punto alto, una cadena, paso al siguiente espacio, el punto alto, una cadena. Así tejemos hasta el espacio de cadena que es en la parte del cuello. Aquí estamos tejiendo el hombro. Aquí voy a llegar al espacio de cadena, tejo la cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena, un punto alto, una cadena y en el primer punto alto el siguiente punto alto, que es el mismo que tenemos aquí en este espacio. Aquí empezamos la segunda vuelta. Este es el primer espacio de cadena, que es el cuello, es el frente, y vamos a continuar así como tejimos este espacio. Vamos a continuar tejiendo hasta el espacio de cadena que tenemos. Este es el cuello, este es el hombro y aquí tenemos la espalda. Vamos a tejer hasta aquí, hasta este espacio de cadena. Todos estos espacios van a ser un punto alto y una cadena. Aquí llego al espacio de cadena, tejo una cadena, paso un espacio, el punto alto, una cadena y se tejen 2 puntos altos en el espacio de cadena separados de la cadena y ahí tengo 2 puntos altos, una cadena y en el primer punto alto. Así vamos a seguir y ya vamos a terminar la vuelta 2. Aquí termino con una cadena y deslizo en la segunda cadena y ahí tenemos la segunda vuelta. La tercera vuelta, 2 cadenas para el punto alto y un punto alto en cada espacio de cadena y en cada punto alto hasta llegar al espacio de cadena. Al espacio de cadena les mencioné de la parte del cuello porque aquí tenemos, todos estos son espacios de cadena. Aquí tejo para terminar hasta el espacio que tenemos que aumentar. Aquí tenemos que tejer 4 puntos altos, una cadena y los siguientes 2 puntos altos. Ahí está la cadena y continuamos el punto alto en el espacio de cadena y así seguimos tejiendo en cada espacio un punto alto y esto mismo lo vamos a tejer en el lado de la espalda. Empiezo la vuelta 4, ahí terminé la vuelta 3. Esta es la espalda, tengan presente que tejemos al final de cada vuelta. Aquí vamos a repetir la vuelta 2 con 3 cadenas. Pasando un espacio se teje el punto alto, una cadena y así vamos a continuar para tejer la vuelta 4 como la vuelta 2.
Tejí la vuelta 4 como la vuelta 2 y la vuelta 5 como la vuelta 3. Ahí están repetidas estas últimas dos vueltas para empezar a tejer la parte de la espalda. La vamos a empezar. Voy a colocar el tejido al lado revés y deslizo un punto, y en el siguiente deslizo para empezar a tejer al lado revés del tejido la vuelta 2 de repetición, tejiendo 3 cadenas, pasando un punto, y tejemos la misma forma aquí en la punta de la espalda hasta este punto alto que está antes de llegar a la marquita. Este punto alto, llegamos hasta este espacio. Aquí le muestro la vuelta 6 que está tejida. Aquí empezamos la vuelta, ahí está, hasta este espacio de la marquita. En este punto antes, ahí terminamos la vuelta 6, y aquí se está tejiendo de igual forma que las vueltas anteriores los espacios de cadena y este grupo de 2 con un espacio de cadena, y tejiendo estos dos puntos altos arriba, en cada espacio un punto alto. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 de este espacio que tenemos ya marcado a este espacio. Aquí en la vuelta 7 es muy importante tejer por debajo de la cadena y el último punto alto en la segunda cadena, así para que estén los puntos iguales que la vuelta anterior, la misma cantidad que tenemos en cada espacio. Y empezamos la siguiente vuelta con 3 cadenas, pasando un espacio de punto alto, la cadena, pasando un punto, y así vamos a continuar para seguir tejiendo estas siguientes vueltas. Terminé de tejer hasta la vuelta 16. Esta es la parte de la espalda. Estamos al lado revés del tejido. Aquí voy a cortar el hilo y ahí está la espalda terminada. Está al lado revés. Voy a darle vuelta y aquí está terminado de tejer. Esta es la parte del frente. También tejí las 16 vueltas. Les voy a indicar cómo la empecé. Aquí tenemos el marcador y empezamos en el siguiente punto alto, que es este. Aquí empezamos y anudamos el hilo. En este punto alto nos guiamos y aquí lo empiezo y repito las mismas vueltas, 16 vueltas, y se termina la vuelta un punto antes de la marquita, que es este. Es la misma forma que hicimos también la espalda. Aquí está la marca y es el primer punto alto para la parte del frente del cuello. Este es, aquí se va guiando y este es el punto. En cada lado aquí tenemos, después de la marquita está el punto alto. La marquita corresponde a la manga, así de que abajo en el cuello es donde vamos a tomar el punto alto. Igual aquí, después del punto alto, al lado del cuello, se empieza a tomar el primer punto alto. Y ya tenemos las 16 vueltas en los dos lados. Vamos a cerrar. Aquí estamos al lado revés, ya les he dicho varias veces. Y coloco la parte de la espalda. Aquí tenemos, esta es la punta del hilo donde empezamos el tejido, es la espalda. La colocamos en esta forma y vamos a empezar a tejer
al lado derecho todas las vueltas porque vamos a tejer el cuerpo de la blusa. En este punto, si su blusa es más grande, va a seguir tejiendo en esta misma forma que tejimos las 16 vueltas. Puede seguir tejiendo todo lo que el espacio necesite debajo del brazo, siempre terminando en la vuelta donde tenemos el espacio de cadena. También en el cuello, si lo quiere más ancho, puede tejer 2 vueltas más. También según el hilo puede tejer las vueltas que quiera, y también aquí puede tejer las vueltas que necesite. Ok, aquí voy a cortar el hilo para empezar la vuelta, la 17. Enseguida anudo el hilo en este espacio de punto alto. Aquí está donde corté el hilo, la parte de abajo. Ahí tenemos los 4 puntos. Empiezo en la vuelta 17 con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos igual como las vueltas anteriores. Ok, aquí empecé la vuelta 17 en este punto y llego a la primer manga. Aquí tengo el siguiente lado, tejí hasta este último punto alto y vamos a tejer 4 puntos altos en el mismo punto. Los vamos a cerrar en el espacio de cadena, el primero, en la segunda cadena, el segundo, en el primer punto alto del siguiente lado tejo el tercero y en el espacio de cadena aquí tejo el cuarto y cierro en un solo punto. Con este mismo hilo, yo sé que es poco, pero se puede cerrar un poco la vuelta, o si no, cuando estemos tejiendo medio punto alrededor de la manga, tratamos de cerrar esta vuelta para que quede la vuelta 18 y la vuelta 17 juntas. Ahí está. Y vamos a continuar en el punto alto en forma regular toda la vuelta, así como hemos estado tejiendo el espacio de cadena aquí al frente y en la espalda. Esto vamos a tejerlo igual, los dos lados. Solamente vamos a estar haciendo aquí la unión de las dos piezas en forma diferente. Estoy en la segunda manga, aquí está el último punto alto. Vamos a tejer igual que el anterior, en el espacio de cadena el punto alto sin cerrar, en la segunda cadena. Aquí está el punto sin cerrar, son 2. El punto alto del siguiente lado. Ahí tenemos 3. Y el siguiente son 4 en el espacio de cadena. Y ahí cierro con un solo punto los 4. Y voy a seguir en el punto alto. Aquí este punto ya es en forma regular. Vamos a seguir tejiendo para terminar la vuelta 17. Voy a cerrar la vuelta 17. Así como voy a cerrar esta vuelta, se van a cerrar las siguientes vueltas en la segunda cadena. Y ahí está la vuelta 17. Empiezo la vuelta 18 con 3 cadenas. Paso un espacio y un punto alto. Vamos a tejer lo mismo hasta llegar a la manga. Ok, aquí empecé la vuelta 18 y voy a empezar aquí a tejer el punto que se va a disminuir. Paso este punto, no voy a tejer cadena de separación. Paso un punto, el punto alto sin cerrar, el punto alto, voy a pasar solamente un espacio y el punto alto lo cierro los dos juntos y sin cadena de separación paso un espacio y tejo el siguiente punto. Este punto está en la misma dirección de este también está en la misma dirección, este está en la misma dirección y estos van a quedar sin tejer estos dos espacios y aquí se disminuyeron los dos puntos
estos ya no se van a tejer en la siguiente vuelta. Vamos a continuar y tejemos igual en el siguiente lado de la manga, en esta misma forma que tejimos este espacio. Ok, llegué a la siguiente manga. Aquí vamos a tejer sin cadena en este punto, el punto alto sin cerrar, y se pasa un solo punto, es este que vamos a pasar, y en el siguiente punto, aquí está el punto alto y lo cierro en un solo punto y paso un espacio y el punto alto. Vamos a seguir tejiendo igual los mismos puntos. Ya les mencioné, no sé si les dije que esto se teje igual, solamente les voy a ir mostrando cómo se teje debajo de la manga. Aquí ya tengo dos vueltas. Esta es la vuelta 18 y la terminamos. Ok, ya es la última vez que les menciono esto. Vamos a seguir empezando cada vuelta así como las anteriores, aquí con 2 cadenas. Esta es la vuelta 19 que vamos a tejer. La vuelta 19, aquí voy a continuar. Vamos a tejer el punto alto en este espacio y voy a continuar tejiendo estos dos espacios. Es 1, el siguiente 2, vamos a pasar este punto, es 1, y tejo los siguientes 2 sin cerrar. Son siempre 4 puntos que se disminuyen cuando estamos tejiendo la vuelta de punto alto. Ahí está, es igual que la vuelta 17. Aquí sigo con el punto alto. Voy a continuar hasta la siguiente manga. La vuelta 19, aquí les muestro cómo se teje debajo de la manga. Aquí está el primer punto, el segundo, y paso un punto y los siguientes 2 puntos. Ahí tenemos los 4 puntos y sigo en el punto alto. Así vamos a continuar repitiendo estas vueltas, la vuelta 18 y la vuelta 19. Este es el segundo lado de la manga. En la vuelta 19, aquí cerramos la vuelta 19, y vamos a continuar tejiendo estas dos vueltas, la 18 y la 19. Aquí tengo 41 vueltas. Aquí estoy al costado donde se van cerrando las vueltas, porque se empezó en esta parte. Para la primera vuelta le voy a mostrar. Aquí tengo la hebra donde empezamos. Aquí está el primer punto. Esta vuelta es la 17, y como se va disminuyendo en esta parte, esto va avanzando para el lado del costado. Al momento que vamos cerrando cada vuelta y empezando cada vuelta, se va a ir disminuyendo a este lado, que llega el momento en que estamos ya aquí sin ningún punto. No quiero que lleve esta costura que tiene aquí en la parte del frente. Si usted la quiere seguir así, está bien, pero para mí, yo corto el hilo. Prefiero cortar el hilo aquí en la vuelta 41. Si usted tiene otra medida, cuando llegue aquí en este punto, aquí ya sigue la disminución. Tengo 2 puntos juntos y 2 puntos juntos de cada lado. Yo corto y vuelvo a empezar porque me faltan 8 vueltas para terminar el vestido. Aquí igual lo voy a poner en este último punto de los 4 que tenemos aquí en la punta. Aquí lo anudo y empiezo de nuevo a tejer la vuelta. La vuelta 42, como estamos aquí, se empieza desde esta parte y vamos disminuyendo igual en los lados. Aquí va la forma de la falda.
son los mismos puntos. Ahí está. Aquí me faltan 4 vueltas, es lo que falta, que son, aquí lo coloco, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas me faltan para terminar, no el total del vestido, sino lo largo de la punta solamente. Esta es la vuelta 41 y tejí 8 vueltas más y ahí termino lo largo de la parte del frente y la parte de atrás. Aquí les voy a indicar cómo tejí las siguientes vueltas. Esta es la 41, esta es la 42, es igual que las anteriores. Aquí en la 43 aumenté 2 puntos en este espacio. Aquí están 4 puntos en el centro y aumenté 2 porque este punto por lo regular debe de ir 1. Ahí está, aumenté estos 2. Aumenté 2 en este lado y aumenté 2 en este lado. Aquí están los que este es regular, el que debe de ir, y aumenté 2. En el mismo punto de cada lado aumenté 2. Y esto es en forma regular como se teje. Aquí solamente aumento 2 y aumento 2. Esta es la vuelta. Esta es la 41, 42, 43, 44 y en la 45 igual. Aquí están 2 puntos más y aquí están 2 puntos más. En la 45, en la 47 también igual aumenté y en la 49 también aumenté igual. Las de los puntos altos solamente aumenté 2 puntos en cada lado y en esta se teje igual, para que tenga más volumen en la parte de abajo. Si usted la quiere tejer recto, es ya decisión de usted. No aumenta demasiado porque como es vestido, por eso le hice este aumento, porque para la parte de abajo que no quede tan recta la falda del vestido, que quede un poquito más amplia para dar el paso en la parte de abajo de la falda, que no quede tan cerrada. Aquí ya está esto, es la vuelta 49. En este lado es donde estoy cerrando cada vuelta. Vamos a terminar de tejer. Aquí voy a cortar el hilo. Se tiene que cortar el hilo. Aquí tengo la hebra. Ahora vamos a empezar a tejer aquí en este lado para terminarlo y darle la misma terminación de largo en esta esquina, o es un triángulo que te vamos a tejer aquí en los dos lados y aquí también el siguiente triángulo. Les voy a decir dónde vamos a anudar el hilo para empezar a tejer en los lados. Vamos a tejer primero este lado y luego después tejemos este. Ok, aquí corté el hilo. Estamos al lado derecho. Voy a empezar en este espacio para tejer esta parte primero y empezamos al lado revés con esta vuelta de punto alto y cadena. Para cuando tejamos la vuelta de punto alto la vayamos a hacer al lado derecho. Aquí pasando la cadena en este punto, ahí está, vamos a anudar y empiezo. Voy a tejer 4 cadenas. Ahí están 4 cadenas y paso 3 puntos. El primero ya pusimos la cadena aquí en este primero y pasamos 1, 2, 3 y en el siguiente tejo el punto alto y una cadena y el punto alto. Ya saben cómo tejer esta vuelta, pasando un punto. Vamos a llegar hasta esta esquina de la parte de atrás del vestido. Ok, aquí voy a terminar la vuelta, paso los 3 puntos y en el siguiente, así como empezamos, así la vamos a terminar. Voy a tejer un punto alto y ahí está la primera vuelta. Este punto alto lo hice como si fuera la cadena como empezamos. Aquí tejo 3 cadenas y le doy vuelta al tejido. Ya estamos al lado derecho aquí y ya vamos a tejer la vuelta de punto alto al lado derecho como las anteriores.
Con estas 3 cadenas paso un punto alto y en el siguiente empiezo a tejer el primer punto alto y el punto en el punto anterior. Esta es la vuelta de punto alto. Vamos a tejer hasta el otro extremo de la parte del frente. Esta es la parte de la espalda porque aquí tenemos el hilo donde lo cortamos. Vamos a continuar. Ahorita mi esposo me acaba de traer un cafecito porque es la hora de la merienda. Pero yo solamente tomo cafecito aquí. Está rico, bien calientito. Aquí voy a terminar la segunda vuelta. Aquí tenemos el espacio de las 4 cadenas donde empezamos la primera vuelta. Vamos a repetir estas vueltas. Aquí tengo este punto alto en este espacio de cadena y paso este espacio de cadena y tejo en el espacio de cadena. Voy a pasar también el punto alto. Y ahí está la segunda vuelta terminada. Y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, le doy vuelta y empiezo la vuelta 3 hasta este espacio. Voy a empezar a tejer así como empezamos la vuelta, igual pasando estos 3 puntos sin tejer. Es 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer la orilla de la blusa en la parte de abajo, perdón, ya sea de la blusa o del vestido. Y vamos a continuar. Aquí termino la vuelta 3, hasta aquí vamos a llegar. Aquí tenemos, no vamos a contar estos puntos que tenemos porque estos son de la orilla, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, hasta aquí llegamos, acá en el lado donde empezamos la vuelta. Aquí también este no lo vamos a contar porque es la orilla, y son 1, 2, 3, 4. Aquí está igual, y este también aquí se van a basar, se pasa un espacio de cadena y en el siguiente se empieza la vuelta de punto alto. Y aquí ya saben que son, sin contar este punto, es 1, 2, 3, 4. Hasta aquí se termina la vuelta del punto alto y la cadena. Y seguimos aquí en el espacio de cadena. Voy a tejer el punto alto, ahí está, y voy a continuar. Ya saben aquí cómo se empieza, pasando solamente un espacio de cadena, y aquí empezamos la vuelta. Así vamos a continuar hasta terminar todo el espacio abierto que tenemos a los lados. Ahorita que termine, que ya estén las últimas vueltas, les voy a mostrar. Ahí tenemos esto. Esto voy a destejerlo y voy a tejer en este espacio 4 cadenas donde tenemos 3 cadenas porque queda ajustado y no me gusta como está quedando. Y aquí voy a tratar de hacer el punto alto de 2 lazadas donde estamos tejiendo punto alto. Como aquí que terminamos con un punto alto, lo voy a hacer de 2 lazadas. Aquí también de 2 lazadas y el espacio de 4 cadenas para que esto abra más, está muy cerrado. Aquí les muestro, esta es una esquina, aquí es donde anudamos el hilo para empezar a tejer estas vueltas. Acá está la otra esquina, aquí ya se cubrió el triángulo que estamos tejiendo. Ya estoy en esta vuelta. Aquí tengo 2 puntos altos, 2 puntos altos en cada lado, y aquí a la mitad los 4 puntos altos. Voy a seguir, aquí tejo las 4 cadenas. Le doy vuelta y aquí paso un espacio de cadena y tejo en este punto. Este espacio lo voy a tejer, es el de los puntos altos, no lo voy a cerrar, lo voy a cerrar con el siguiente. Paso un espacio y hacemos la disminución del siguiente lado, los siguientes 2 puntos.
y tejo. Aquí ya está los 4 puntos. Aquí solamente voy a tejer el punto alto en la cadena y ahí está terminada. Ahí está completamente la orilla. Aquí se corta el hilo. Ahí tenemos la terminación. Qué bonito queda. Voy a cortar el hilo y así como tejimos en este lado, vamos a tejer el lado que está todavía sin tejer. Y recuerden que así como se teje este lado o cualquiera de los dos lados, se teje igual la blusa. Tiene la misma terminación. Ahí la tenemos. Lo voy a cortar. Ok. Ahora aquí está el tejido al lado derecho. Vamos a empezar este lado para tejer al lado revés este triángulo que nos falta. Aquí tenemos, aquí está la punta, tenemos los 4 puntos altos. Aquí se empezó después de la cadena y ahora tenemos que pasar la cadena y seguimos en el siguiente. Aquí solamente está separando la cadena de donde vamos a empezar el siguiente lado. Aquí le voy a anudar el hilo y vamos a repetir las mismas vueltas que hicimos. A este lado revés empezamos la vuelta así exactamente como empezamos esta, con el punto alto cada que estemos terminando la vuelta, el punto alto de 2 lazadas y 4 cadenas, el punto alto de 2 lazadas y 4 cadenas. Vamos a tejer el siguiente lado. Aquí les recuerdo cómo terminar la primera vuelta. Aquí es donde se anudó el hilo para hacer la primera parte. Y aquí estamos terminando la primera vuelta en este primer punto alto. Y aquí tenemos la cadena. Aquí terminamos con el punto alto de 2 lazadas. Y estamos pasando 3 puntos altos. Y en el siguiente estamos colocando el punto alto para terminar la primera vuelta. Y ya saben, aquí tejemos las 4 cadenas, le doy vuelta y en el siguiente espacio de cadena pasamos un espacio y seguimos tejiendo la segunda vuelta. Aquí le pongo esta primera parte que tejí para que tengan la base si acaso todavía tienen problema para estar siguiendo. Aquí tenemos un espacio de cadena, un espacio de cadena sin tejer, un espacio de cadena y aquí tenemos 4 puntos altos, 3 sin tejer, los pasamos y en este siguiente, en el cuarto, es donde empezamos la vuelta que tenemos de cadena. Este es el último lado que acabo de terminar de la parte de abajo de la falda. Ahí está. Cualquier orilla que usted quiera tejer, ya sea la blusa o vestido, yo le voy a indicar cómo lo voy a tejer. Es algo muy sencillo. Aquí voy a tejer 4 cadenas y en este espacio que está abierto voy a tejer de 2 lazadas el punto alto, el siguiente punto del mismo espacio, y solamente para empezar aquí en este mismo espacio voy a deslizar el punto. Es el único que voy a hacer en esta forma. Y voy a seguir con los 4 espacios de cadena. Aquí en el punto abierto, perdón, se me olvida, son 2 lazadas para el punto alto. Ahí está, este es el segundo grupo y lo voy a deslizar pasando este punto y así vamos a seguir toda la orilla con 4 cadenas, 2 puntos altos de 2 lazadas en el espacio ya de que tenemos abierto. Ahí está el siguiente grupo y en este mismo punto deslizo. Así vamos a seguir para tener esta orilla y van a ser 2 vueltas solamente que se va a tejer. Aquí termino la primera vuelta. Aquí tengo el último grupo de 3 con la cadena. Deslizo en este espacio y voy a deslizar por la cadena
Aquí tengo el primer punto, está un poquito cerrado. El punto de cadena son 2 y el último 3. Aquí empiezo la segunda vuelta con las 4 cadenas, el punto alto, este es el segundo, deslizo en el espacio de cadena y sigo con 4 cadenas y los 2 puntos altos. En el espacio de cadena deslizo. Esta ya es la última vuelta, como guste en la orilla. Hay muchas formas de cómo terminarla, solamente les estoy dando la idea. Ahí está. Así voy a terminar esta segunda vuelta. Aquí termino este último grupo y lo deslizo donde empezamos la segunda vuelta. Ahí queda y corto el hilo. Está terminado el total de la orilla y total del tejido. Ahí tenemos la terminación. Qué bonita, me encanta cómo se ve la forma de los lados y la forma del frente. El vestido así lo podemos dejar con los tirantes solamente, si lo quiere para lucirlo así sin manga, o también se le puede tejer la manga. Queda muy bonito en las dos formas. Aquí sí lo vamos a dejar con el cuello así, solamente en los hombros le tejemos en la orilla de aquí de la manga medio punto en los dos lados, solamente debajo del brazo. Aquí no les aconsejo que le teja medio punto, porque si no puede ser que quede mucho más abierto el espacio de los hombros. Yo prefiero dejarlo así y tejerle nada más en este lado los medios puntos. Ok, aquí ya tengo una manga tejida. Aquí empiezo, este es el lado derecho. Tenemos que empezar la primera vuelta al lado revés en esta parte, porque tenemos que seguir tejiendo el lado derecho, la vuelta de punto alto. Aquí está al lado revés y voy a colocar el hilo en esta parte para empezar de la parte de arriba la vuelta. Aquí voy a anudar el hilo y vamos a empezar esta vuelta sin aumento, solamente los mismos espacios. Aquí tejo la cadena y paso un punto, y ahí tenemos la continuación de la vuelta. Así terminamos la vuelta. Le estamos tejiendo aquí lo que es la manga. Acá está el cuello, aquí está la parte de abajo del brazo. Aquí termino esta primera vuelta. Aquí tengo el espacio de cadena y tejo este punto, es el último punto alto, una cadena, y aquí tenemos el espacio que tenemos que pasar sin tejer, y deslizo en este punto y ahí tenemos la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta y deslizo en el punto alto. Vamos a deslizar un espacio y el siguiente para empezar la vuelta en la parte final de la vuelta que tenemos de punto alto. Aquí vamos a tejer al lado derecho. Voy a darle vuelta y ahí estamos al lado derecho. En el espacio de cadena para empezar la segunda vuelta tejo 2 puntos altos. Así vamos a estar tejiendo cada vuelta, así como la terminé y así como la empecé, y 2 puntos en el espacio de cadena, solamente al inicio de la vuelta y al final de cada vuelta. Aquí solamente tejo 1
voy a terminar en forma regular de tejer la vuelta aquí. Este es el primer espacio, solamente aumentamos un punto. Aquí termino la segunda vuelta. Aquí empezamos la primera vuelta. Aquí tejo los 2 puntos altos en el mismo espacio y deslizo en el espacio para cerrar la vuelta. Ahí está la segunda vuelta y empiezo la tercera vuelta, siempre deslizando un solo punto y el segundo donde empieza la vuelta, y tejo una cadena, le doy vuelta. Al lado revés vamos a hacer la vuelta de la cadena. Aquí tejo una cadena y paso un punto. Después de la cadena tomo este siguiente punto alto, una cadena y paso un punto. Ahí está. Este es el aumento, este que tenemos aquí quedó como aumento porque este tiene la línea donde va cada punto alto, y aquí también está este. Debemos de tener uno más y seguimos en forma regular tejiendo al lado revés. Aquí termino la tercera vuelta, una cadena, paso un punto en el segundo punto alto, una cadena y deslizo para terminar la vuelta 3, y así vamos a seguir. Ahí van 3 vueltas. Esta es la primera vuelta y vamos a repetir deslizando 2 espacios, el primero y el segundo donde empieza el punto, y sin cadena vamos a tejer al lado derecho la vuelta 4, aquí tejiendo 2 puntos altos en el primer espacio de cadena. Así vamos a repetir las siguientes vueltas. En esta vuelta que tejimos con el espacio de cadena, aquí no pasamos ningún punto, solamente le aumentamos la cadena arriba para hacer el espacio del aumento. Ahí está. Vamos a tejer así. Esta es la vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vamos a tejer hasta la vuelta 9. Aquí termino la vuelta 4 con los 2 puntos altos en el espacio de cadena y voy a continuar deslizando para empezar la siguiente vuelta. Aquí se teje la cadena, le doy vuelta. Esta es la vuelta 5. Ahí ya tengo la cadena de separación. Aquí no pasamos ningún punto. En el siguiente tejemos el punto alto, una cadena y paso un punto, y ya seguimos en forma regular. Así tejemos hasta la vuelta 9. Aquí termino la vuelta 9, una cadena y deslizo en este espacio. Empiezo la vuelta 10 deslizando el punto 1 y 2. Aquí vamos a empezar la vuelta 10 al lado derecho, le doy vuelta. En esta última vuelta que vamos a tejer en la manga, conectando con la blusa, esta es la última vuelta, no vamos a aumentar, solamente un punto en el espacio de cadena y terminamos igual sin aumento en la vuelta 10. Ok, aquí les voy a explicar. Aquí está la vuelta 10, la voy a terminar. Esta es la parte de abajo de la blusa. Esta es la manga. Aquí terminamos y conectamos la vuelta 10 con esta parte. Esta es la blusa, la parte del cuerpo, y deslizo. Ahí está la vuelta 10. Y vamos a colocar en esta forma. Esta vuelta es esta de la blusa, esta y esta.
porque estamos tejiendo del cuello para el hombro. Aquí está esta parte de abajo, está abierta. Aquí tenemos el punto y el punto, y ahí deslicé y voy a deslizar en este punto para empezar a tejer ya alrededor del brazo. Aquí le muestro de nuevo. Voy a darle vuelta un poquito. Aquí está donde deslizamos el punto de la vuelta 10 y esto es debajo del brazo. Tenemos esta vuelta y esta vuelta, y deslizo en este espacio para que se junten esta vuelta, que es la misma. Solamente voy a tomar 2 hilos. Ok, ahí deslizo. Ahí está, para empezar con 3 cadenas la vuelta 11. Este es el punto alto y la cadena de separación, y pasamos un punto. Aquí está el punto que vamos a pasar, y aquí está el punto alto, el siguiente, y ya conectamos la manga a un solo lado, más bien al lado derecho. Vamos a tejer las vueltas. De aquí en adelante va a tejer lo largo de la manga que guste con estos mismos puntos. Terminamos aquí en este punto, porque este lo tenemos que pasar sin tejer. Aquí hacemos el último punto alto y aquí tenemos la manga. Aquí voy a cerrar la vuelta 11. Aquí tengo el último punto alto, la cadena, y en la segunda cadena voy a deslizar y ahí cerramos la vuelta 11. Voy a tejer para mi manga que ya tengo empezada, voy a tejer 3 vueltas más y ya tengo el largo de la manga. Aquí es en forma regular que se va a tejer en cada espacio de cadena un punto alto, y en cada punto alto. Así vamos a tejer las 3 vueltas para terminar la manga, y corto el hilo y ya tengo la manga terminada. Aquí está la manga terminada, tiene 4 vueltas solamente después de que se terminó de unir. 4 vueltas. Aquí tenemos la manga también igual. Ahí tenemos el vestido ya terminado. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video. También se puede suscribir si no lo ha hecho para que tenga todos los siguientes proyectos. Y si me puede regalar un like, también se lo voy a agradecer mucho. Gracias por su apoyo y nos vemos el próximo. Bye.